Entonces, queremos comenzar este año animándolos a lo que para mí sería mi deseo para ustedes de año nuevo, ¿verdad? Todo el mundo tiene deseos de año nuevo y tiene propósitos y tiene cosas que quiere hacer. Y la gente hace la cuenta regresiva. Este año nosotros pasamos en familia, entonces ahí pasamos cantando karaoke y comiendo y, ¿verdad? Y conversando y anticipando. ¿Y qué vamos a hacer? Y este nuevo año, siempre existe eso. Para mí, mi gran reto, mi gran deseo para ustedes y para todos como comunidad es que este año podamos crecer en Cristo. O sea, estoy convencido que aunque puedas alcanzar muchas otras cosas en tu vida, la esencia está en que podamos estar en Cristo y permanecer en Cristo. Y de ahí para adelante, todo lo demás que pueda venir, genial. O sea, considero que nuestro crecimiento espiritual es un tema integral. O sea, Dios se revela a nosotros y trae algo a nuestras vidas que se refleja en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces, asociado con esto, quiero introducir esta serie que hemos titulado Desde Adentro. Desde adentro, yo sé que está muy místico y puedo explicarlo todo. Creo que puedo explicarlo todo. Pero desde adentro busca la idea de una introspección. O sea, antes de pensar en todo lo que está afuera y todo lo que pudiéramos hacer este año, yo quisiera que comencemos en enero pensando en lo que debemos ser. Entonces, desde adentro es el enfoque en ser discípulos de Cristo. En Comunidad Nexo, nuestra visión es ser una comunidad de discípulos de Cristo. No queremos ser ni un club social, ni tampoco un lugar que la gente venga y participe y que no haya algo real que está pasando en sus vidas. O sea, no queremos como una afiliación de que, sí, yo fui, soy parte del grupo y le di like en las redes sociales. Está bien si lo hacen, pero qué chiva y qué bonito que hay algo que está pasando en nuestras vidas, que celebramos como comunidad, y el énfasis es ser discípulos de Cristo. Ahora, esto tiene un sentido porque si alguien dice, pero entonces, ¿cuándo vamos a ir al hacer? Bueno, introduciendo una serie voy a introducir la otra. Desde adentro es el enfoque en ser discípulos de Cristo, y en febrero vamos a ir hacia afuera y vamos a enfocarnos en hacer discípulos de Cristo. Desde adentro y desde afuera. Y desde afuera porque vamos a reunirnos en la sabana porque nos está saliendo muy caro aquí. Entonces en febrero a partir para que traigan su cosita para sentarse y todo. Pero bueno, esta idea no solo tiene un sentido, vamos a explicar esto, no solo en el sentido espiritual. En cualquier ámbito de su vida, si usted no se enfoca en dónde estás y en quién eres, todo lo que vas a hacer no es que no vaya a ser bueno o no vaya a ser suficiente, pero puede ser que no esté a la altura de lo que debería ser. O sea, primero somos y después hacemos. Ahora, curiosamente, esto no es una idea muy popular en la sociedad en la que vivimos, porque a veces la gente nos obliga a que debemos hacer y hacer y hacer y producir y producir y producir a partir de lo que sea, donde estés y al costo de lo que sea. Es interesante porque vivimos en una sociedad donde hay muchísima, probablemente si usted lo consulta o sin consultarlo demasiado, usted sabe que vivimos en una sociedad donde la gente está siendo muy afectada por temas de cuáles son las enfermedades más comunes ahora, los padecimientos, díganme. El estrés, todos los temas mentales, salud mental, balance mental, todo eso tiene que ver con lo que hago o tiene que ver con lo que soy. Ve qué interesante, hay gente que ha tenido grandes alcances en nivel económico. Levantó su empresa y la desarrolló y todo lo demás, pero vive ahogado en un montón de estrés y una desestabilidad emocional y mental. Entonces, alcancé al parecer algo muy bueno, pero a costas de un desbalance y no un crecimiento genuino y tal vez sano en la parte interna. Entonces, quiero introducir esta idea porque para mí es clave poder entender. Ahora, volviendo a los temas espirituales, solo así podemos crecer como discípulos de Cristo. Es primero lo que soy y después lo que hago. Y otras veces me han escuchado hablar de que lastimosamente en la cultura de las iglesias se premia mucho el que hagas. Ay, es que yo estoy en el grupo de música, yo estoy en el grupo de los que oran, en el grupo de los que barren, en el grupo de esto. Entonces hay como un énfasis en que te pongas a hacer algo, porque eso es bueno,
Y claro que es bueno, pero hay tanto énfasis que es hazlo a costa de lo que seas. Tal vez usted ni entiende lo que está haciendo, tal vez usted en su fe, en su crecimiento no está siendo tan continuo, tan estable, pero usted es el que tiene la responsabilidad en la iglesia de X y Y cosa. Y se te valora por lo que haces, más de valorarte por lo que eres. Y para nosotros en Comunidad Nexo es muy importante que todos nos sintamos valorados por lo que somos. Quiero poner esto al frente muy claro. Aquí todos valemos por quienes somos y no por lo que hacemos. Ahora, queremos motivarlos a hacer, pero no en un sentido de que vengan y hagan cosas aquí. Queremos enviarlos a hacer en sus casas, y en sus familias, y en su matrimonio, y en sus relaciones con sus hijos, y en el trabajo. Y sí, habrán dones y talentos y cosas que usted puede venir y agregar un gran valor a la comunidad, pero viene como un fruto de lo que soy. Y no que me siento obligado a ver qué me pongo a hacer para que el pastor me dé pelota, o para, no sé si me voy a entender, sí me entienden como el punto que estoy queriendo dar aquí. Quiero darlo de primero para que podamos poner muchísima atención a por qué la relevancia en el ser. Entonces, enero vamos a estar en el ser, enfocados en ser discípulos de Cristo. Entonces, quiero hablar un poquito del ser de manera introductoria y también tal vez darle no solo por dónde vamos a ir hoy, sino por dónde vamos a ir en los siguientes 2 domingos. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos 2 reuniones más, entonces a mí me emociona porque me encanta enseñar y me encanta compartir y siento que las series nos va a permitir ser más constante en el tema que estamos enseñando. Entonces, el ser es tan importante que hay un montón de temas en la Biblia que inciden en eso. Piense bien rápido, versículos de la Biblia donde enfoca el ser, el centro, el ser interior, la persona. Piensen un par. El Shema, ¿alguien recuerda el Shema? Voy a comenzar con ese. El Shema es, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con todo lo que haces? No, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma y con todo lo que eres. ¿Verdad? Por ahí uno muy famoso, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque Él, ¿verdad? Jesús por ahí también dijo, no es de afuera de donde vienen las cosas que contaminan al hombre, sino que es de dentro del corazón lo que contamina al hombre. Entonces, algo importante para establecer es que toda la narrativa bíblica nos reta a pensar que hay un valor grande en quién soy y en lo interior. ¿Por qué? Porque los ejercicios religiosos señalan hacia afuera. Esto es malo, aquello es malo, eso es malo, ese grupo de personas, y todo eso es malo. Puede que en parte tenga una razón, pero en esencia el ser humano es malo. Entonces, yo debo examinarlo de adentro antes de examinar o señalarlo de afuera, porque no vaya a pretender que yo quiero vivir en una burbujita, y entonces me aíslo de todo y de todos, pensando que ahora yo sí soy bueno, y estoy obviando la cosa más elemental, y es que nosotros, por naturaleza, tenemos pensamientos, actitudes y tenemos una inclinación hacia el error, hacia lo malo. Usted es así como yo soy así, estoy describiéndome a mí. No quiero que nadie se ofenda. Qué bárbaro, dice que yo soy malo. Estoy describiéndome a mí, a ver si usted se identifica o no. Dice Samuel también, en primera de Samuel, van a recordar este pasaje porque es muy popular, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Dice Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el énfasis del ser es clave, y una de las cosas que yo quisiera presentar es el tener la oportunidad de ser vulnerable y decir, yo quiero trabajar en quién soy, más que pretender ser algo que no soy. ¿Por qué? Porque a veces en las organizaciones, en las instituciones eclesiásticas, por poner este nombre, hay como un patrón de cosas que tengo que hacer. O sea, tengo que vestir de cierta forma y hablar de cierta forma y escuchar Hillsong. Que esa es una que, de todas, esa es la que yo no entiendo cómo la hacen. Pero entonces uno encuentra el patrón, voy a la iglesia, esta gente levanta la mano, yo también. Esta gente canta, yo también. La gente que hace así,
de que es verdad, que le llegó, lo que sea. Entonces la gente dice, si yo me acoplo a todo ese ejercicio que la gente ve y percibe, yo ya, listo, check, ya soy parte de esto, soy creyente, ¿verdad? Pero no es así. Entonces yo quiero retarlos en esta serie a que nos sintamos cómodos, no solo cómodos, pero que seamos honestos en reconocer quiénes somos y a dónde estamos. Porque ese es un muy buen primer paso para el proceso al que queremos someternos. Ya con esto también aclaro que el cristianismo no es un acto de magia, sino es un proceso de conocer al Padre a través del Hijo y de ser transformado a la imagen del Hijo, que es el gran propósito del Padre en el vínculo que ahora tenemos. Entonces, con esta serie les voy a decir por dónde vamos a ir estos 3 domingos, para que lo anticipen. Hoy vamos a hablar del punto de partida y yo quiero que todo el mundo hoy pueda preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy en el ser? Me refiero a qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Y hasta puede traspolarlo a la idea del año. ¿Cuál fue el pensamiento más recurrente en el 2023? ¿Cuál fue la emoción más recurrente, el sentimiento más recurrente? ¿Por qué? Porque al final todo lo que hacemos es un reflejo de lo que hemos venido pensando y lo que hemos venido sintiendo y lo tiramos de aquí de una manera. Pues hoy vamos a enfocarnos en el punto de partida, ¿dónde estoy? La siguiente semana vamos a hablar cuál es el punto de llegada. Okay, si defino que es donde estoy aquí, estoy en la sabana y quiero ir a San Joaquín, que es donde yo vivo, yo defino ese otro punto, dónde quiero ir, hacia dónde me dirijo. Por tercero, vamos a tener entonces cuál es el proceso para llegar, cuál es el camino. Una forma que pensaba para ilustrar esto es Waze. ¿Alguien ha usado Waze o usan Google Maps, alguno de estos? Porque uno dice, mira, que me invitaron a una fiesta, no sé qué, ahora en diciembre, y que es en el restaurante Los Pollitos Alegres. Suena terrible. Pero entonces yo no sé dónde están los Pollitos Alegres, entonces yo llego y bueno, Waze, pa. Entonces seteo dónde está, le pregunto a Waze, Pollitos Alegres, y Waze dice, está aquí. Ok, ¿usted qué gana con que Waze le diga que está ahí? Pero a ese punto que gana, porque usted todavía no. Es más, le voy a poner así, digamos que usted no tiene su celular, se le jodió el GPS. El Waze le dice, los Pollitos Alegres están aquí, pero yo no sé dónde está usted. Por ende, no puedo decirle cuál es la ruta. Ve la torta de no definir el punto de partida. Si usted busca en Waze Pollitos Alegres, si el sistema funciona, si está pegado a internet, lo que sea, dice, sí, claro. Y como usted está aquí, tiene que agarrar esta ruta y va a hacer 25 minutos a los Pollitos Alegres. Ahora, uno hace esto y Gwen siempre me regaña, pero yo siempre hago todo lo contrario a lo que Waze me dice. Es casi un juego para mí, ¿alguien más lo hace? Mira, yo pongo Waze y digo, ¿cómo me va a mandar por ahí? ¿Qué está sabiendo ese chavalo? Nunca ha salido del teléfono, póngase a pensar. Vive ahí metido, ¿cómo sabe? Yo pongo Waze y veo a ver si le puedo llegar por otro lado y hasta compito, porque el Waze dice, va a llegar a las 10:05. 9:50, papillo, véame llegar, saque la cámara. Pero bueno, digo esto porque además uno también hace eso con la vida. Usted sabe para dónde debe ir y hasta usted anticipa cuál podría ser la ruta más coherente. Y a veces usted se quiere poner interesante como yo con el Waze y decir, ¿y si me voy para allá? Y si meto las llantas así, la mitad de la acera, ¿usted ha visto esa gente que es un intrépido? Yo nunca he hecho eso, pero hay gente que sí. José Pablo Quiroz es así. Ok, entonces, estos tres es donde estamos. ¿Están conmigo? Vamos a enfocarnos en el ser discípulos de Cristo, y hoy vamos a enfocarnos en la idea de el punto de partida. Y vamos a responder a la pregunta, ¿dónde estoy? Hágale esa pregunta a la persona que está a su lado. ¿Dónde estás? Ahora, voy a meterle truco a esto. Si usted está a la par de su esposo y su esposa, que esa persona sepa dónde está es importante. Ahora, si es alguien que usted no conoce y está bueno, ahí donde sea, no importa. Whatever. Pero si es su esposa y su esposo, diga, ¿de dónde está? Ese cara de Wayne. Ahora, si es su novio o es su novia, porque ya hay algunas parejillas ahí que sí, no, espérense, peor. ¿Dónde está? Para ver qué hacemos y para dónde agarramos y qué hacemos. Entonces, vamos a hablar del punto de partida, y aquí es donde quiero introducir también un poquito, tal vez, la justificación de lo que quiero contarles. Vamos a usar 2 momentos históricos y 2 momentos narrativos en la Biblia.
distintos, como con 1400, 1500 años de diferencia. Y quiero hacer este ejercicio por varias razones. Me gusta ejercitar los valores bíblicos, que son valores en este momento, y en este momento, y en este momento, y en estos momentos. O sea, los valores bíblicos, los valores de Dios son buenos, siempre buenos en todo momento. Y la Biblia, si la leemos, si la estudiamos, podemos darnos cuenta que cosas que Dios reveló desde el principio siguen siendo verdad y seguirán siendo verdad a través. Entonces, este es un primer acercamiento a este principio. Y lo otro es porque las dos son, bueno, sobre todo la historia del Éxodo primero es muy conocida, es muy popular. No la vamos a leer, lo voy a contar muy rápido. Y quiero hacer una comparación un poquito uno con lo otro. Ahora, el otro punto de partida de por qué usar esta narrativa, que lo vamos a usar en las siguientes enseñanzas, es que el Shema, que les decía al inicio, es probablemente el pasaje en el que Dios se revela que es más importante para la cultura y el ejercicio religioso judío, pero también lo es para el cristianismo. Lo voy a explicar por qué. El Shema se da en el contexto del Éxodo, cuando Dios revela a través de Moisés, que es el líder, le dice: escucha, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. De hecho, la palabra Shema es escucha. Cuando usted está hablando con su esposo y su esposa, Shema. Shema, escucha, escucha. Y eso desde el Éxodo se ve, lo ve en Deuteronomio de nuevo, y es vamos a ver, es un punto de partida para toda la creencia judía, por varias razones. Uno es porque Dios se presenta como uno solo. Recuerden que Dios se manifiesta, un solo Dios, un único Dios al que se debe adorar en medio de una multitud de dioses y creencias politeístas del momento. Entonces eso establece un punto de partida grandísimo, sobre todo un grupo de personas que está saliendo de Egipto, donde hay múltiples dioses. Y él dice: yo los estoy sacando, pero yo soy uno. Y quiero que me ames, y quiero que me sigas con toda tu alma, con todo tu corazón y tu mente. 1000 y resto de años más adelante, adelantamos la cinta, y llegan los fariseos, esto lo han escuchado, y los saduceos y todo, y le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver, si es el Hijo de Dios. Lo estaban poniendo a prueba. Querían ver qué era lo que Jesús iba a decir, y Jesús, de una manera brillante, como el maestro que él es, él dice: claro, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Entonces es interesante porque es Jesús en el Nuevo Testamento, en el momento de los Evangelios, afirmando un principio que siempre será verdad, que Dios es uno y que debemos con todo nuestro ser y con todo lo que somos adorarlo y exaltarlo a Él. Entonces, voy a introducir un par de ideas aquí rápidas. En el Antiguo Testamento se usa la palabra nefesh para el alma, que es todo el ser interior. En el Nuevo Testamento usa varias palabras. Una de las preferidas es el famoso corazón, que ahora ya leímos, que guarda el corazón, que esto y que lo otro. Ahora, cuando la Biblia dice que guarda el corazón, está diciendo que cuidado con el colesterol. ¿Qué está diciendo? Pues yo le pregunto a usted, ¿qué es el corazón? La respuesta es: el corazón es el órgano, ¿verdad? Entonces es una metáfora de decir: guarda tu ser interior, espíritu y alma y cuerpo, lo que eres, la esencia de lo que eres. No el corazón como el órgano, sino el corazón como este elemento central de quién eres. De hecho, la palabra corazón en griego es cardías, que es donde viene la palabra cardio. La calle principal, la avenida central en las calles romanas se llamaba el Cardio o el Cardo, porque era la calle central. Entonces, con la idea de que guarde el cardio, lo que está diciendo es: guarda lo central, esencial, medular de quién eres, la esencia. Ahora, ve qué interesante, vivimos en una sociedad donde la esencia y lo que usted es y lo que usted cree y su carácter y todo no vale. Lo que vale es lo que usted produce, lo que usted obtiene y lo que usted quiere. Entonces es interesante porque en un sentido la Biblia nos reta a decir: hay un valor en quién eres y que en esa esencia de quién eres conectes con el Dios. Y en la sociedad vivimos es que importa quién sea usted, lo importa lo que tengas y lo que logres. Entonces vea la distopía que hay aquí gigante en tratar de navegar en la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, voy a extender este concepto, para no hacer muchos enredos, en el podcast. Entonces José Pablo y yo, como de costumbre, vamos a hablar largo y tendido como de costumbre,
en el podcast que va a salir el 28 de este mes, donde vamos a hablar del alma, cómo la Biblia habla de ese ser interior, del alma, y va a traer un poco de luz también a lo que estamos viendo hoy. Pero bueno, volviendo a estos dos momentos, voy a buscar Éxodo y voy a contarles un poquito. Y les reto, tratando de delinear un poquito estas enseñanzas, me puse a leer Éxodo este mes. Así que si usted quiere acompañarme en enero, está facilísimo. Éxodo son 39, 40, 41 capítulos. Si quiere acompañarme a leer Éxodo, bienvenido. Comentamos más y nos sirve para tener más claros algunos conceptos. Pero bueno, quiero contarles un poquito la historia. Recuerden que el pueblo de Israel llega a Egipto en medio de un montón de circunstancias complicadas. Pero recuerden que estaba Jacob, todos sus hijos, y especialmente José, que llegó a ser un gobernante, alguien importante que salvó y dirigió en medio de las sequías, en medio de un montón de circunstancias, e inclusive en aquel momento me parece que la Biblia dice que son 70 personas van. Ahora, pasa el tiempo, y muere José, muere Jacob, muere todo el mundo y se acaba. Y lo que era un momento específico en la historia donde ellos estaban ahí se vuelve un tiempo mucho más extenso, 400 años, un poquito más extenso, y las circunstancias en las que el pueblo de Israel está en Egipto cambian. Pasó de tener a alguien que era influyente y que era bien recibido, a ser un pueblo que más bien iba a ser oprimido y subyugado y llevado a la esclavitud. Ya esto nos ilustra un par de cosas. No importa el momento en el que usted esté, bueno o malo de la vida, las circunstancias cambian. Si uno es un iluso y piensa que yo estoy bien y siempre voy a estar bien y no va a haber circunstancias en mi vida que van a venir, que van a ser tristes, tal vez cuando venga la desgracia me va a golpear más de fuerte. Ya esa historia nos trae una luz con esto. Pero vean lo que dice Éxodo 1:6. Dice, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas se multiplicaron. En el versículo 12 dice que los egipcios tuvieron miedo porque como comenzó a crecer las personas, dijeron, ve que es un montón de gente, es gentil. Entonces, entre las cosas que sucedió es que el pueblo se multiplicó. Tenga esa palabra ahí porque es importante de tener. El pueblo se multiplicó, la gente creció entre ellos. Entonces dice que los oprimían los egipcios, y más se multiplicaban y más se extendía, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. En el 3 dice, por eso les imponían trabajos pesados y lo trataban con crueldad. Esta palabra me impactó. Dice, les amargaron la vida, obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todas las labores del campo, y además les ponían reggaetón. No es que les desgraciaron la vida completamente, lo vieron. Entonces ellos pasaron de una dinámica de estar en un momento, de salvarse de un momento crítico, y ahora están en una realidad súper tensa. Son varias cosas que están en este texto para que lo vean y lo tengan en un momento. Estaban oprimidos, les amargaron la vida, estas son las palabras que usa el texto, les impusieron trabajos forzosos y la esclavitud por años. ¿Cuántos? 400 años. En medio de lo que estaba pasando, entonces el faraón dijo, no, hagan que las parteras judías no asistan más a las mujeres judías. O sea, para que la tasa de mortalidad bajara. Pero resulta que las mujeres judías eran de esas de las de antes, dijo mi abuelo, ¿verdad? Ni ocupaban parteras. El texto literalmente dice que las mujeres, antes de que las parteras les asistían, ellos los tenían y los tenían más bien. Y aquí es donde voy con la palabra multiplicar. ¿Sabe qué era la palabra multiplicar? Era un mandato, era el fruto, era parte de lo que Dios anticipaba de su pueblo. Vayan y multiplíquense y fructifiquen. Entonces, literalmente ellos estaban haciendo la expectativa de lo que Dios quería, pero había un grupo de personas que los estaba oprimiendo al punto de decir, ya usted no puede tener hijos, ya ahora su trabajo va a ser va a ser forzoso, hasta que llegó al punto en el que el mismo faraón dijo, no, se acaba. Todos los niños los lanzan al Nilo y solo vamos a quedarnos con las niñas. Entonces comenzó a esta idea de oprimirlos hasta en algo en lo que Dios había mandado que ellos fueran. Ahora,
hago este énfasis en la multiplicación porque hay circunstancias de la vida que debes aprender a identificar, donde debes notar que la circunstancia te está coaccionando de lo que Dios dijo que debes hacer. Para ellos era evidente que este no era el lugar. No le estaba permitiendo ni ese sentido de multiplicación que el Padre quería, ¿verdad? Para nosotros no sé cómo lo podemos ver, pero que aquí cada quien debe entender si en el momento en el que estoy me potencia en el propósito de Dios o me disminuye. Otra vez, el tema es identificar punto de partida. Estamos viendo el punto de partida de los judíos. ¿Están conmigo? Este era el punto de partida. Bueno, en medio de esa narración, en medio de esa idea de que echen los niños al Nilo y no sé qué, surge Moisés. Moisés es aquel niño que es preservado y que inclusive va a terminar siendo criado dentro del palacio del faraón, porque una de las hijas del faraón lo reclama, y esto es toda una historia que pueden repasar ahí, que es muy linda. Su hermana lo cuida por el borde del río hasta que llegue y lo descubre, y este es Moisés. Si no, ven las películas que hay. Pero bueno, la idea de Moisés es fascinante también. ¿Por qué? Porque Moisés es un judío que está no en este contexto de opresión. Es un judío que le tocó por circunstancias estar aquí. Pero ambos, el pueblo en opresión y Moisés, lograron identificar cómo estaban. Entonces la narración dice, la historia dice que Moisés uno de los tantos días se dio cuenta que un egipcio oprimía y golpeaba. Y él llega y se interpone, ¿se recuerdan esa historia? Y él mata al egipcio. Al punto entonces que se alma un zafarrancho y ¿cómo es esta cosa? Entonces en el 22 dice, el faraón por su parte dio esta orden al pueblo, tiren al río todos los niños hebreos que nazcan y además las niñas déjenlas con vidas. Entonces el 11 dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar las penurias. Entonces aquí hay como una evidencia donde alguien fuera de la circunstancia logra evidenciar el momento y también reconocer lo precario de lo que está pasando. Entonces, en este escenario es donde quiero enfatizar en cómo ellos reaccionan. Y quiero que leamos, si puede revisarlo en su Biblia, si no lo seguimos aquí, Éxodo 2:23. Dice, mucho tiempo después murió el rey de los egipcios, o de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Cuando uno lo lee y ve las palabras como clamaban y sus gritos, se da cuenta que hay gente que llegó a un punto de decir, esto es terrible, lo peor que nos ha pasado. Ellos reconocieron su circunstancia y parece agónica. Entonces quiero agregar varias cosas. Recuerden que era un pueblo que no está en su lugar, está oprimido, pero están construyendo y haciendo todas las maravillas que hasta el día de hoy la gente percibe y recibe del tema de los egipcios, pero además también estaban siendo coaccionados en su experiencia de vida, en su propósito de vida, y no solo eso, sino que era un tiempo malo extendido por 400 años. ¿Se imagina? ¿Usted alguna vez ha tenido un mal día? Que usted dice, ¿en qué momento se acaba? ¿Verdad? O un mes malo. Esta gente tuvo 400 años. Entonces, lo interesante es, hay que pensar, aquí hay varias cosas prácticas que quiero darles, hay que identificar dónde estás y por cuánto tiempo has estado ahí. Y la gravedad. Ahora, en este escenario suena como que el enfoque es reconocer cuando estamos en una mala condición. Bueno, ya vieron el ejemplo de Moisés. Moisés está en otra condición, pero igual lo reconoce. Vean lo que pasa en Éxodo 3, ya aquí avanzando con la historia. Recuerden que Moisés escapa, se va al desierto y pasa 40 años en el desierto. Y ahí se casa y tiene sus hijos y toda la cosa. Que Dios lo llama a través de la zarza y lo escoge y le dice, he escuchado. Y es este pasaje. El Señor siguió diciendo a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunde la leche y la miel. Entonces es el reconocimiento de ellos de dónde están y la respuesta de Dios. Ahora, la respuesta de Dios aquí está asociada con la promesa que ya se anticipaba
que había y que tenía que cumplirse. Entonces, todo esto es para enfatizar en que ellos se humillaron y reconocieron su condición. Humillarse y reconocer su condición era el punto de partida para lo que ahora Dios está diciendo: voy a sacarlos de ahí, ¿verdad? Pero quiero que note la importancia de que ellos reconozcan que hay un líder como Moisés que en otras circunstancias fue capaz de ver y notar, y aunque él huye, se topa con un Dios que le está seleccionando a él para usarlo. Después va a hablar de Aarón, después va a hablar de los ancianos, y va a desencadenarse todo lo que ustedes conocen con la historia. Dios envía a Moisés y habla con los ancianos de Israel, y después habla con el faraón, que esto y con lo otro. Él sabía. Ahora, quiero que noten un par de ejemplos grandes. El personaje del faraón probablemente en la Biblia es el que se describe como el más tirano de todos. Oye, y en la Biblia hay personajes tiranos. El faraón es aquel que casi que por el gusto y el placer del sufrimiento del otro, va a endurecer más. Entonces, en el primer contacto de Moisés con el faraón, donde le dice: el Dios de los israelitas nos va a sacar aquí, permítenos ir al desierto y adorar a Dios y todo lo demás, faraón dijo: ¿cómo? Olvídese, yo ya no le voy a dar la materia prima para hacer los ladrillos. Les voy a pedir la misma cantidad de ladrillos y no les voy a dar nada. Ustedes van a tener que ir a recolectar toda la paja y hacer los ladrillos. O sea, el faraón actuó como este personaje que estaba dispuesto a que la circunstancia fuera peor que la inicial. Peor que la inicial. Qué duro, ¿verdad? Volviendo al día y al mes malo. Qué duro tener un día malo y que al otro día sea más malo. Que se perdure. Entonces, que hay un contraste en la dinámica y el deseo de Moisés de obedecer a Dios a pesar de que él titubea y no está seguro. Un Dios que reconoce lo que ya el pueblo también ha reconocido, y una figura que dice que tenía el corazón endurecido. Aquí quiero aclarar un par de cosas. Dios endurece el corazón del faraón, pero el corazón del faraón ya estaba endurecido. Ya Dios sabía cómo iba a ser esa dinámica, y ahí es donde vienen las plagas, viene todo esto que van a ver en la historia. Voy a adelantarme un poquito en la historia y de ahí la va a retomar también José Pablo. Pero bueno, el éxodo es la salida, el escape. Ellos comienzan, después de las plagas y todo eso, ellos salen, y hay un punto que es clave, porque es el reconocimiento de la gente de su condición. Un Dios respondiendo y usando un líder para sacarlos. Y ellos van en obediencia. Y en obediencia Dios los lleva a un punto de encuentro. Llegan al desierto del Sinaí y llegan al monte de Sinaí, y esto justifica, y esto justifica el mito. Si leyeron la Biblia, van a poder notarlo. Reconocen su condición, y más adelante en la historia avanzan hasta el Sinaí, y se recuerdan cómo se manifiesta Dios, la presencia de Dios en el Sinaí, una nube. La idea de enfocarnos en el ser enfatiza en dónde estoy hoy en mi relación con Dios, en mi contacto con Dios, en mi momento con Dios. Porque ¿cómo pretendo vivir haciendo algo para Dios cuando ya estoy desconectado, o cuando ese proceso está truncado o está estancado? El Sinaí representa para ellos un punto de encuentro en el que Dios revela su carácter y revela su plan, y eso José Pablo lo va a retomar. José Pablo lo va a bajar de la montaña, por decirlo así, la próxima semana. Pero bueno, todo claro ahí. Quiero pasar con los evangelios, porque esto es solo parte de la historia. Entonces, 1400, 1500 años después aparece Jesús y sus discípulos. Otro momento histórico, otro Israel, otras circunstancias, y aquí quiero tal vez dar un poquito de contexto. Vamos a ver otro personaje, ¿verdad? Aquí era el pueblo de Israel, aquí es los discípulos de Jesús, con un Jesús que viene revelándose, viene enseñando. De hecho, Jesús es un rabí, es un maestro que está enseñando, y él llama a varios de sus discípulos. Para este texto que vamos a leer, ya él había llamado a sus discípulos, a los primeros. Hay un grupo por lo menos de 5 que por nombre son mencionados en Juan 1, el primer capítulo de Juan, él menciona. Entonces, esta historia que quiero contarles ahorita, en la que quiero enfocarme aún más, quiero resaltar el mismo principio de este reconocimiento
pero un momento histórico diferente, pero otra vez para llevarnos al encuentro de lo que Dios quiere en relación con la que Él quiere tener con nosotros. Entonces vamos a hablar de Pedro. Recuerden que Pedro es pescador, como la mayoría de los discípulos. Pedro además es el mayor de los discípulos, ¿verdad? Y trabajaba en esta escena que vamos a ver ahorita, que vamos a leer. Él está trabajando con su hermano, y está Juan, y está Jacobo, y está Andrés, están sus padres, y hay un montón de cosas. Hay varios pasajes donde Jesús los está llamando, los está retando. Entonces lo que quiero tal vez enfatizar con este momento es que vamos a ver a Pedro en el lago de Galilea. Él está trabajando y Jesús está enseñando. Y ya la multitud lo está escuchando, y Pedro está por ahí con los otros discípulos, los otros seguidores de Cristo, y lo están escuchando. Y en medio de que él termina de enseñar, y la multitud está en medio de eso, van a recordar el pasaje, porque Jesús le pide a Pedro que le permita usar la barca. Cuando termina de enseñar Jesús, vamos a leer esto que está en Lucas 5, del 4 al 11. Cuando acababa de hablar, Jesús dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Fue la respuesta de Pedro. Ahora, aquí hay varias cosas que quiero evaluar. Esto es un carpintero diciéndole a un pescador de entrado en años que va dándole órdenes de pesca. La reacción natural de Pedro es decir: no, pero es que ya la hora de pescar pasó, pescamos de noche y además hemos toda la noche estado trabajando y hoy está malo, no pegamos nada. La reacción de alguien que conoce su ámbito, conoce su expertise, y le está diciendo a Jesús: bueno, pero ¿qué hacemos? Pedro tiene una respuesta aquí que yo marqué ahí, que es clave. Al final Pedro dice: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y Pedro lo que está haciendo primero es justificando y decir: yo no creo que eso que usted diga resuelva nada, pero como reconozco tu autoridad y reconozco quién eres, voy a echarlo. Pero ¿cómo siente usted esa expresión? ¿Lo siente como un poquillo escéptica? Es como cuando usted le hace caso a su mamá, a su papá, pero es solo para quitárselo de encima. Era todos se acuerdan, ¿verdad? Como si, bueno, voy, ya fui, vea, me levanté ya. Pedro parece que está diciendo esto. Dice: bueno, en tu nombre, ahí vamos, ya. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y entonces llamaron por señas a los compañeros de las otras barcas para que los ayudaran, y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Oiga, esto es sin precedente. Las barcas de aquel tiempo eran barcas grandecitas. O sea, fácilmente podían dar entre los 5 y los 7 metros de largo. Y podían entrar 4 o 5 personas sentados a lo ancho. Entonces, las proporciones de que en una barca se hundiera es impensable. O sea, quiero que dibujo la imagen como para ponerle en el peso que significa. Claro, aquí hay un montón de pescadores que toda la noche estuvieron trabajando y no pescaron nada, y de repente, siguiendo la dirección de Jesús, resuelve en una pesca que ellos jamás han visto. Jamás han visto. Claro, en el 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esto es clave. Esto es clave porque esto incide en el dónde estaba Pedro en ese momento. Y está reconociendo. Ahora, el evento es curioso porque es llamativo, es impresionante y todo, pero yo no necesariamente hubiera tal vez reconocido mi condición por algo como eso. Pero algo que hay que notar del pasaje es que Jesús está usando algo que es tan natural, tan cotidiano para Pedro, que Pedro impresiona de esto. Tal vez el trato que Dios hubiera hecho o el milagro que hubiera hecho en torno a cualquiera de nosotros hubiera sido diferente. Pero quiero enfatizar en que Jesús usa los milagros, las enseñanzas, las ilustraciones y las metáforas para captar la atención de sus discípulos y llevarlos a un sentido de realidad. Y Pedro ya aquí caminaba con Jesús. Quiero aclarar eso. O sea, no es la primera vez que Pedro escucha a Jesús, ni que Pedro ve a Jesús. Ya habían otros momentos, y además habían otros milagros que Jesús había hecho.
Por eso parece curioso que que está asociado con el tema de la pesca sorprenda y deslumbre tanto a Pedro. Dice que es que él y todos sus compañeros estaban tan asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, como le decía en su negocio. Y Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierras y, dejándolo todo, le siguieron. La dinámica de un rabí con sus discípulos es que el rabí, el maestro, invita y selecciona, y los discípulos se sienten tan honrados, tan distinguidos de esa selección, que los discípulos dicen: yo te sigo, yo voy. Cuando en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a Jesús diciendo: sígueme, lo que está diciendo es: tienes lo suficiente para estar conmigo, para caminar conmigo, tienes lo suficiente para ser como yo. Esto es muy importante. Jesús llama a sus discípulos no para tener un grupo social y un grupo de amigos. Jesús llama y selecciona a sus discípulos para formarlos a la imagen de lo que él creía, de lo que él hacía en relación a lo que Dios revelaba en él. Quiere decir, ya con solo esa idea, que el cristianismo tiene un valor intrínseco de que usted acepta la invitación de ser como Jesús. Entonces usted dice: no, santo, que a mí nadie me dijo esa letra menuda. A mí me ofrecieron el cielo, ¿verdad? Y el señor pastor, oficina, ¿verdad? Como reunión. Yo lo que pedí fue el cielo. Eso es como Jesús. A mí no, todo incluido no, solo la habitación, ¿verdad? No me den esos extras. Combo regular. Y aquí quiero enfatizar en un mal que tenemos en la cultura evangélica, llamémoslo. Y es que se ha ofrecido un cielo, pero no se ha ofrecido una vida que está caminando a la par del maestro para ser transformada como el maestro. Entonces, claro, cuando la invitación es: ¿quiere ir al infierno o al cielo? Como dice: cielo, ponte 22. Como si fueran números para, ¿verdad? Pero nadie está diciendo: ¿quieres caminar con Jesús y conocer al Padre a través del Hijo y tener una relación con Jesús? ¿Quieres ser formado en pensamiento y en emoción y en obra? ¿Quieres tener un propósito? Entonces aquí es donde hay un choque, porque entonces la gente dice: claro, yo voy a una comunidad de fe y yo me congrego, check, tengo el cielo allá, ganado, listo. Entonces no asocio que haya algo a lo que yo tenga que someterme como persona en mi ser para caminar a ese destino eterno. Quiero decirle algo que es muy importante. Lo vamos a ver más en detalle. Pero nuestra vida en Cristo también tiene que ver con prepararte para el destino final. ¿Por qué? Porque si usted ve la historia del Éxodo, ¿cuántos años pasaron desde que ellos salieron y pasan por el Sinaí para llegar al lugar que Dios les está ofreciendo? Pasaron muchos años. ¿Y se saben a qué se debió esos años? A que la gente necesitaba estar lista a la altura del lugar que Dios les ofrece. Nosotros vivimos un cristianismo donde queremos el lugar de honra, que Dios me multiplique, me prospere, me haga millonario, me haga guapo, me haga flaco. Ya, porque me urge. Sin entender el valor del proceso para yo estar listo para lo que Él me ofrece. Aquí hay varias cosas que hay que entender. Hay que dejar de estarle pidiendo a Dios a cosas por las que ni siquiera estoy listo. La gente ora por cosas que más bien, una vez que las recibe o que las obtiene, los destruye, ¿verdad? Es como que yo le dé las llaves del carro a Lucas. ¿Me lo imaginé? Lucas, Gael y Felipe. ¿Qué va a hacer? Va a despedazar el carro, va a matar gente, e inclusive Gael va a disfrutar eso. Gael va a disfrutar el proceso y va a decir: más. Entonces, pero vemos en la distopía que estamos, o sea, no entendemos el valor que yo debo enfocarme en el ser en el que Él quiere transformarme, también anticipando ese destino último. Entonces, voy aquí regresando con Pedro. Pedro ya había comenzado a seguir a Jesús. Jesús estaba enseñando y modelando a sus discípulos. Ya habían varias cosas que sucedían y Pedro reconoce la grandeza de Jesús y le reconoce como enviado de Dios. Usted me pregunta aquí que él supo que Él era el Mesías, el Cristo, el profeta, el que había de venir, le diría probablemente no. Pero sí le diría por el momento histórico que ese día Pedro lo que vio
lo que escuchó y lo que presenció, lo puso en un lugar de reconocimiento y decir, no, suave en toque. Este Jesús está en otro punto, en otro nivel. Pedro hace lo mismo, se humilla, cae de rodillas. Es una forma física en la que está manifestando su humillación y reconoce su condición. Ahora, Pedro lo lleva a un punto espiritual clave. Soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Ahora, volviendo al Éxodo. Toda la figura del Éxodo, toda la metáfora del Éxodo nos habla de un grupo de personas oprimido, esclavizado, sometido a una realidad triste, que es exactamente la verdad y la realidad que vivimos en el pecado y sin Cristo. Vivimos sometidos, esclavizados, no fructíferos, sin propósito, sin identidad y sin lugar por el pecado. Y ese es también el valor que quería de contrastar estos momentos, porque esto es muy metafórico de un Jesús que quiere sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a un lugar donde podemos estar con Él, para Él y en plenitud con el Padre, la redención plena. ¿Sí estamos bien ahí? Ahora, volviendo al contraste, esto era evidentemente y físicamente se podía notar que estaba muy mal. Cuando uno ve a Pedro, uno dice, Pedro, qué raro, no estaba y estaba trabajando. O sea, no parece que la realidad de Pedro fuera tan terrible. Y una de las cosas que quiero enfatizar aquí es que la gente dice, bueno, seguro Diego está hablando a la gente que ahora en diciembre hizo un desastre, que mató personas, que las metió en la cajuela, que lo fue a tirar a la 32, ¿verdad? La carcasal. Que hizo esto, ¿verdad? Como que la gente dice, bueno, entonces está hablando para que la gente reconozca. No. Reconocer dónde estoy hoy con Dios no está asociado con si estás bien o estás mal. Es reconocer. Puedes estar en un mejor momento o en un no tan buen momento, pero siempre reconocer dónde estoy, porque es el punto de partida. En mi proceso espiritual debo ser íntegro y decir, aquí es donde estoy. Aquí es como me estoy sintiendo, esto es lo que estoy pensando, y humillarme y reconocer esto. Esto es importantísimo. En los peores momentos me humillo y reconozco que necesito a Dios. Y en los mejores momentos me humillo también y reconozco que ocupo a Dios. ¿Dónde es más fácil humillarse? ¿Usted alguna vez ha visto a alguien sacando un carro de agencia de rodillas? Pero como, me humillo, no. O alguien allá en el crucero allá de... Entonces, ve qué curioso, porque ansiamos los momentos de bonanza. Y curiosamente son los momentos donde más nos cuesta reconocer que aun cuando me va bien, dependo de Dios y debo someterme en lo que soy para ser formado a su imagen. Que me fue bien esto, que no han logrado nada. El cielo y la presencia de Dios, la nubecita, es el logro por excelencia que Dios nos está invitando a experimentar. O nos compramos esa idea de que tengo mucho, alcancé mucho, entonces check, y además tengo etiquetico el cielo. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, para concluir algunas cosas, punto de partida, ¿dónde estamos hoy? Esa es la pregunta para nosotros, ¿dónde estamos hoy? Varias cosas que quiero enfatizar y voy a hacerlo más rápido para correr un poquito. Número 1, se requiere humildad para reconocer nuestra condición y necesidad. Se requiere humildad y la humildad cuesta. No nos gusta, porque casi que nos educaron para sacar pecho y usted para adelante, y si le duele igual, no arrugue la cara. Como que estamos en una sociedad que no nos permite ser vulnerables y decir, pero estoy mal, me siento mal. Piensa en Costa Rica, usted le pregunta a todo el mundo, ¿cómo está aquí? Dice, pura vida. Bien. Entonces, requiere un nivel de sensibilidad y de ser vulnerable y reconocer. Y la humildad es una característica clave para continuar en el camino en Cristo. La humildad que tuvo Pedro, la humildad que tuvo el pueblo de Israel en algunos momentos. Vamos a enfatizar mucho eso, porque el pueblo de Israel, volviendo al Éxodo, en algunos momentos lo reconocen y en otros momentos dicen, no, estábamos mejor allá. Vamos a hablar de ese, estábamos mejor allá. Pero es clave la humildad para reconocer esos momentos. Número 2, el arrepentimiento es necesario para caminar con Cristo.
no hemos enseñado ni predicado suficiente del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es tan importante que Dios dijo, antes de mandarles al Mesías, les voy a mandar a alguien para allanar el camino del Mesías. Y ese que envía se llama Juan el Bautista. Y la única chamba, no, eso sí le hizo bien. La única chamba de Juan el Bautista era predicar arrepentimiento. Dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Volviendo a la metáfora, es una manera de decir, arrepiéntanse y reconozcan y caminen para allá, para que cuando descienda, en Éxodo desciende en una nube y se encuentra. Juan el Bautista dice, viene el reino de Dios, ese reino de Dios viene en Cristo y por Cristo. Quiere decir que el arrepentimiento es punto esencial de partida para recibir la buena noticia, la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces el arrepentimiento es clave y hay un montón de pasajes que enfatizan en esta idea del arrepentimiento. Partiendo de Juan el Bautista, después Jesús retoma también el tema del arrepentimiento, igual lo menciona, y hay un pasaje que me encanta, este es Lucas 5:31, dice, no son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Les contó Jesús, no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Hechos 3:19, este es Pedro, me encanta este pasaje porque es Pedro mismo articulándolo, algo que él vivió y experimentó, dice, por tanto, hablándole a los judíos de aquel momento, y aquí Jesús murió y resucitó, en Hechos 3. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, ojo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y aquí chido lo que dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios, enviándoles a Cristo, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay un énfasis en el arrepentimiento. La gente podría decir, es que el arrepentimiento es para los impíos. O sea, para todos. ¿Verdad? Pero entonces yo soy creyente, tengo que arrepentirme. ¿Qué piensa usted? Sí, porque es esa actitud de humildad de permanecer en un proceso en el que yo ya sé que tiene un valor profundo para mi vida. Es someterme a eso. Arrepentimiento es un tema grandísimo. La integridad y la honestidad son cualidades de un discípulo de Cristo. La integridad, además, es un valor de nexo. Y yo quisiera hoy recordarles que nos reunimos aquí no para aparentarnos a todos nosotros que somos unos bien portados. Vinimos aquí para tener un punto de encuentro donde podemos estar de acuerdo en una cosa, Cristo y solo Cristo. Su gracia, su misericordia y su verdad, y que todos caminamos en un proceso. Esto no es un club de gente perfecta ni de gente que vea a las demás personas para allá, sino es un grupo de personas humildes, con integridad y con honestidad, que dicen, hoy necesito a Cristo, y mañana también, pasado mañana también. Y a partir, esta es la cosa que es clave, a partir de ese elemento de honestidad, mis pasos son más claros y más certeros, porque no estoy perdiendo el tiempo en sí, y qué pensará Ale de mí, y qué pensará Jairo de mí, y si lo hago así, y sí, porque entonces comienzo a pensar en función de los de afuera y los demás, y lo que vivo es un montón de mentiras para hacerles creer a ustedes algo que no es, y con eso termino con este punto. Las apariencias no me llevan a ningún lado, más bien me estancan en pretender ser algo que en el fondo no soy. La gente dice, voy a ir a la iglesia el domingo para parecer cristiano, para ganar puntos y el cielo está ahí, check. Ahora, yo les voy a reconocer que yo por muchos años, sobre todo de chiquillo, de joven, de adolescente, hasta tengo fotos, que yo usaba ropa, lo recuerdo porque es así, usaba ropa solo para complacer a X y Y persona, porque este era el atuendo del siervo de Dios. Qué pérdida de tiempo, de energía, de dinero, de todo, en querer decirle a la gente que yo soy algo que al final no soy. Y yo quisiera de verdad que en Comunidad Nexo nos sintamos honestos de decir, mira, estoy luchando con esto, estoy luchando con el otro, pero estoy avanzando, me anima a estar aquí, porque tu proceso anima a otros en el proceso. No es una competencia, de verdad, como Mario Kart, no, yo voy ganando.
tome tortuguita, pa. No, mentira. No, yo voy ganando. No, es un proceso y el valor del proceso no está en quién va más adelante. El valor del proceso es perseverar en el proceso. Pero todo comienza por el ser. Estamos hablando de hacer cosas. Estamos hablando de mi proceso en Cristo, permanecer y ser. Entonces, un par de preguntas para retarlos aquí con esto es: ¿dónde está mi corazón hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ser hoy? ¿Cuánto crecí el año pasado en Cristo? En carácter, en convicción, en entendimiento. ¿Cómo puedo anticipar crecer este año? Y esas son, me parece a mí, las metas y los propósitos de año nuevo que vale la pena enfatizar. Volviendo a lo que decía al inicio, a veces cargamos nuestras metas y nuestras expectativas sobre cosas que no surgen de lo que somos. Entonces damos frutos en cosas que al final, cuando las obtenemos, es como algo bueno, pero que no es lo que necesitaba. Claro que no, porque lo que necesitamos siempre ha estado en Cristo y siempre estará en Cristo. Y la invitación esta mañana es que retrocedamos un poquito de ese hacer y de esas metas tan agresivas que queremos alcanzar y les devolvamos y digamos: ¿dónde estoy hoy? ¿Cuáles son cosas en las que evidentemente necesito crecer y aprender? Al mismo tiempo que podemos preguntar: ¿cómo podemos mejorar? ¿Con quién puedo hablar de estos temas? ¿Qué cosas ocupo leer y escuchar? ¿De qué grupo de personas tengo que rodearme? Y entonces uno camina en un proceso más genuino en Cristo.